en la situación de partida del proyecto se vio que en el sector residencial en Europa se utilizaba el 26% del consumo final de energía. ¿Cómo se cambió esto y por qué se quiso cambiar? No es que se quisiera cambiar eso. Cuando sacamos una conclusión de este tipo, queremos decir que un tercio de la energía final que se demanda en Europa viene del sector residencial. Por lo tanto, es uno de los sectores importantes en los que actuar porque hay mucho potencial de mejora, ¿no? En Pamplona, con los datos actualizados, estaríamos en que el sector residencial es en torno a un quinto, en torno al 20%, 22% de la demanda energética de la ciudad. Por lo tanto, es un sector en el que sí o sí hay que actuar. Demanda mucha energía y hay gran potencial de mejora. Dentro del término municipal de Pamplona, los polígonos industriales no son muchos. La industria más potente de la comarca de Pamplona no está en el término municipal de Pamplona. Entonces, por eso nos sale un porcentaje menor. Si, por ejemplo, cogiéramos el porcentaje de la comarca, en el que entran industrias grandes, ¿no? Volkswagen, Tinfa, si incluyéramos todas estas, el porcentaje de industria probablemente subiría. Pero a nivel europeo y a nivel estatal, el sector industrial y el residencial no hay tanta diferencia a la hora de consumir. Estamos hablando de que una sola industria consume una barbaridad, pero es que viviendas hay un montón. ¿Y cómo surgió el proyecto y por qué se quiso emplear en su momento en Pamplona? Pues porque vemos que el sector residencial y acercarse a la ciudadanía es un elemento clave si queremos caminar en la dirección de descarbonización. Si no los conseguimos implicar y que vayan reduciendo la demanda energética en los hogares, nunca cumpliremos estos objetivos de descarbonizar la ciudad que nos hemos planteado. A partir del proyecto Fiesta, este terminó por falta de fondos, pero el aprendizaje y el ver que acercándonos a los hogares conseguimos que cambien hábitos y que se apliquen medidas en los hogares, tiene como derivada que empiezan a aparecer esta red de oficinas de información energética en la ciudad. No podemos tener ahora, hoy mismo, a personal que vaya por todos los hogares, pero sí que hemos empezado este camino de tener oficinas en los barrios que vayan resolviendo esto, ¿no? Estas oficinas en los barrios que puedan ser la referencia para ayudar a la gente a que vengas con tus consultas, que te asesoren, y si somos capaces de montar equipos suficientemente potentes que cada X tiempo se pueda ver una batida de ir a hacer diagnósticos energéticos a hogares, probablemente empezando por los hogares vulnerables. O sea, la falta de fondos hizo que el proyecto mutase de ir a las casas a que la gente fuese a las oficinas a informarse. Sí, podríamos decir que sí. La falta de estos recursos nos hizo que no pudiéramos tener a personal caminando por todas las casas de los hogares, y el aprendizaje del proyecto nos permitió ver lo potente que era acercarse a la ciudadanía. ¿Por qué es importante ahorrar energía en los hogares y principalmente para las familias con niños? El primer elemento que tenemos ante esto es que cada kilovatio hora que ahorres es kilovatio hora que no pagas. Por lo tanto, en hogares con niños, y más que en hogares con niños, en hogares vulnerables, ¿no? Esto es clave. Es importante porque tiene este impacto directo sobre las familias. Es importante porque desde el punto de vista de cambio climático, kilovatio hora que no emitimos, kilovatio hora que no tenemos que generar, y todavía generamos mucho con combustibles fósiles. Y es importante desde el punto de vista del futuro y de resiliencia de las ciudades. La situación de 2012 a 2017 cambió, o sea, el proyecto daba para seguir adelante por mucho que no hubiese recursos para seguir. Sí, el proyecto consigue que en esos hogares se mejore la demanda energética. Sí, porque al final, en muchos casos, cuando planteamos ciertas medidas sin necesidad de inversión, que vayan a tu casa, te las cuenten y de manera específica, ¿no? Tengas un informe para tu hogar, no medidas generales, pues hace que la gente tenga un nivel de compromiso un poquito mayor. Entonces, claro, sí que ayuda. Se redujo la demanda energética en esas viviendas, no en grandes barbaridades, porque no se hicieron inversiones en rehabilitación y demás, pero sí que mejoraron. ¿Y cómo transmitían la información del proyecto? Cada uno de estos hogares recibía un informe particularizado sobre su vivienda, después de que un técnico había estado en su vivienda trabajando con ellos. Bueno, primero se pedía información a los hogares y luego se hacía la visita. Después de la visita, ese técnico te enviaba un informe personalizado para tu hogar. Y si tenías cuestiones que plantear, tenías una referencia a la que podías preguntarle expresamente sobre tu informe y sobre tu hogar. Y en ese informe te hacían preguntas sobre tus hábitos de consumo, sobre... Tú, antes, en la información solicitada, enviabas información de tus facturas directamente, descripción de tu hogar,
tipo de vivienda, tipo de caldera, iluminación, y más o menos hacer unas preguntas. Y sobre todo la parte de hábitos la trabajabas cuando estás con la persona en su hogar, ¿no? Sí. ¿Cuántos sois? ¿Qué horario lleváis? ¿Cómo se funciona habitualmente en casa? Y el impacto final del proyecto al final fue positivo. Los hogares que luego nos transmitieron que estaban aplicando cosas lo notaban. Fijaros, solamente con cambio de hábitos en la demanda eléctrica de un hogar podemos actuar sobre entre un 15 y un 30% de la energía demandada. Stand-by, energía que se pierde, en modo de funcionamiento, ahora con los horarios incluso un poquito más en ahorro de costes. Es muy importante cómo tenemos contratadas las tarifas energéticas, electricidad y gas, porque el desconocimiento hace que contratemos a veces servicios y cosas que no necesitamos. Entonces, estos pequeños pasos de empoderamiento, ¿no? de mejorar mi capacidad para tomar decisiones, han tenido resultados muy positivos. Y en estos últimos tiempos en los que la energía ha subido tanto con la luz, ¿no se ha pensado en volver a hacer el proyecto? Lo estamos haciendo de otra manera. Tenemos sesiones de formación sobre factura, contratación y tal en muchos de los TV boxes de la ciudad. Hemos hecho varias. Hay barrios en los que hemos hecho formaciones específicas. Por ejemplo, en Iturrama hay asociaciones de mayores que han visto que en su entorno hay gente que está con pensiones e incluso casi en situación de vulnerabilidad tenían necesidades y hemos hecho formaciones específicas para ellas. Y ahora estamos trabajando con un grupo de voluntarios energéticos que quieren hacer este trabajo. Entonces nosotros estamos haciendo como de formadores de formadores, ¿no? Estamos dando una formación a gente que está más cerca del barrio con las entidades sociales. Y el montar oficinas de información energética va muy dirigido a esto, ¿no? A que la gente tenga un espacio en el que poder venir y asesorarse sobre cuál es la mejor tarifa para contratar, qué cosas puedo hacer yo dentro de mi casa.